nos encuentra, ¿verdad? Dios bendiga a cada hermano o hermana que en estos momentos está conectado. Le damos la bienvenida a este su programa evangelístico, Ríos de Agua Viva, alcanzando un alma para Cristo. Y usted puede ser esa alma que hoy día Jesús quiere encontrar. Bien, vamos a meditar hoy día, ¿cierto?, en la cuarta parte, en el cuarto mensaje en relación a los héroes anónimos. Amén. Hemos visto al cojo de la puerta, la hermosa, ¿verdad? Hemos visto los 5 diáconos, eran 7, pero 5 de los que solamente se nombran. Hemos visto también Ananías, ¿verdad?, que fue a ungir allí a Saulo de Tarso. Y hoy día nos corresponde el cuarto héroe anónimo llamado Cornelio. Amén. Así que Dios nos bendiga. Vamos a meditar en algunos versículos de la palabra de Dios. Capítulo 10 del libro de Hechos, verso 1 y siguiente. Le damos lectura en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 8. Vamos a leer en esta hora en el nombre de Jesús. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. A los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Amén y amén. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Solo invoco tu nombre, Señor, para que la gracia que emana de usted repose sobre mi vida y sea de bendición esta tu palabra en cada vida, en cada corazón de cada uno de tus hijos que la va a oír en estos momentos o en otra oportunidad, Señor, diferido tal vez el programa. Señor eterno, bendíceles en gran manera cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Héroes anónimos, cuarta parte. Bueno, los héroes anónimos son esas personas que salen en la Biblia, pero que no se nombran mucho. Como que pasan desapercibidos, como que aparecen un momento y después no aparecen más, pero dejan huellas. Y qué importante es dejar huella en la obra de Dios. Usted puede ser un héroe o una héroe anónimo, amén. ¿Por qué no? Cuando uno hace cosas, cuando usted hace cosas sin que nadie lo sepa, que Dios solamente las conoce, pasa a ser un héroe o una héroe anónima. ¿Quién era Cornelio? La Biblia nos detalla muy bien quién era este hombre. La Biblia dice que era un centurión. ¿Quién era un centurión? Un centurión era un oficial del ejército romano. Podemos entender, amados hermanos, que los soldados romanos, y más un oficial de tal rango que tenía 100 personas, 100 soldados a su cargo, debía ser un hombre firme, un hombre duro, un hombre con voz de mando, un hombre aguerrido, un hombre con conocimiento de combate, un hombre con conocimiento de guerra. Por lo tanto, este Cornelio tenía todos esos atributos. Por algo llegó a ser
centurión, un oficial del ejército romano. Ese era Cornelio, un hombre a cargo de 100 soldados. Bendito sea Dios. Pero aunque este centurión, aunque los centuriones, la mayoría, hermanos, eran hombres rudos, eran hombres de carácter tal vez firme, vemos a un Cornelio, a un centurión muy especial. La Biblia lo relata que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, no tan solo él, sino con toda su casa. Mire qué interesante es esto. Un hombre romano, un soldado, un hombre de batalla, un hombre que tenía a cargo muchas personas. Pero sin embargo, la Biblia dice que era un hombre piadoso y un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, toda su casa, su esposa, sus hijos, toda su casa eran temerosos de Dios, habían creído en Dios, le habían aceptado a Dios en sus corazones. Alabado sea Dios para siempre. Era un hombre dadivoso, como dice el versículo 2. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire qué especial. Uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo un hombre con estas cualidades? Un centurión, un soldado, un hombre de carácter firme. Pero sin embargo vemos a un hombre piadoso, a un hombre temeroso de Dios con su familia, a un centurión que daba limosna, que era dadivoso con las personas, a un hombre que era reconocido por los judíos como una buena persona, como un hombre temeroso de Dios. Qué maravilloso es, hermano amado, que otras personas te puedan reconocer como un hombre temeroso de Dios, como un hombre que ama a Dios, como un hombre que sirve a Dios, como una mujer entregada a Dios. No importa el que dirán, tú adora, tú exalta, tú bendice, tú haz obra de caridad, tú haz obras piadosas para Dios. Y este era un hombre de oración. Mire, cuán importante, hermano, es la oración. Cuán importante es entrar a nuestra recámara o buscar un rincón en nuestra casa. Cuán importante es doblar las rodillas, no necesariamente en la iglesia. Tú lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en el lugar donde tú te encuentres. Si tienes la posibilidad, puedes hacerlo. Pero ora, clama a Dios. Porque tu oración que tú hagas en secreto, Dios en algún momento la va a bendecir y la va a declarar en público. Lo que tú pidas, lo que tú clamas, lo que tú pides. Bendito sea Dios. Un hombre de oración. Un hombre al cual Dios se le manifestó a través de un ángel. Mira, qué tremendo privilegio tuvo este hombre. Qué tremenda bendición. Dios bendijo su comunión con él. Dios le bendijo de una manera poderosa. ¡Qué lindo! Hermano, imaginémonos. Solo imagínese usted. Todos los días, este Cornelio, centurión, soldado oficial del ejército romano, de vez en cuando, más seguido que tardío, hacía obras de caridad. Salía, ¿cierto?, a donde estaban los necesitados y les ayudaba. Pero aparte de hacer todo aquello, él era un hombre de oración. Dice que a la hora novena eran las horas de oración del pueblo de Israel. Una de las horas de oración del pueblo de Israel. Bendito sea Dios. Por lo tanto, él estaba regido, ¿cierto?, a una forma de adoración judía. Pero era temeroso de Dios y hacía oraciones. Y esas oraciones fueron escuchadas. No dejes de clamar, no dejes de honrar a Dios,
No dejes de buscar su rostro, no dejes de doblar tus rodillas, no dejes de invocar su nombre, que Dios tiene el tiempo para responderte, Dios tiene el tiempo para bendecir tu vida, Dios tiene el tiempo para obrar el milagro a favor de tu vida. Pero no dejes de clamar, no dejes de buscar el rostro de Dios. La bendición que él tuvo, hermano, fue tremenda. Un ángel del cielo, un ángel enviado de Dios, apareció a su vida, versículo 3. Este vio claramente en una visión, dice, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¡Qué tremendo! ¿Qué habrá pasado en el corazón de este hombre? ¿Qué habrá pasado en su vida al ver tal visión, al ver tan gloriosa revelación, que un ángel de Dios se le presentara y lo llamara por su nombre? Él mirándole, verso 4, fijamente, dice, atemorizado, dijo: ¿quién no se va a atemorizar al ver tal revelación? ¿Quién no se va a atemorizar al ver tal manifestación a un hombre común y corriente? ¿Quién no se va a atemorizar, hermanos, amado? Cornelio estaba allí orando, clamando, pensando, meditando en Dios, y entra a su habitación este ángel. Dios quería bendecir a Cornelio. Él era un conocedor de las Escrituras, era un conocedor de Dios. Él conocía su forma, su manera a Dios, pero él no tenía la revelación plena de la salvación, no tenía la revelación plena, hermano amado, que él necesitaba. Pero ahí se le presenta el ángel, ahí se le presenta el ángel. Bendito y alabado sea Dios. ¿Cuál fue su acto de heroísmo de este varón? ¿Cuál fue su acto de heroísmo de este varón? Uno de los mensajes que le entrega, o el mensaje que le entrega el ángel a Cornelio es: manda a buscar a Pedro, a Simón Pedro, que venga. Él está en tal lugar. Lo voy a leer para que usted pueda entender el mensaje que el ángel le entrega. Dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Bendito sea Dios. Él era temeroso de Dios. Él era un hombre de oración. Él creía en Dios. Él hacía limosna. Él hacía buenas obras. Pero él no tenía el conocimiento del plan de salvación para su alma. Y ese conocimiento y ese mensaje lo tenía Pedro. Bendito sea Dios. Manda a buscar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Envía a buscarlo, que venga a tu casa. Él te dirá lo que tienes que hacer. Él te dirá los pasos que tienes que seguir. Él te dirá lo que tu vida necesita. Mira, aquí hay algo maravilloso, hermanos. Aquí hay algo tremendo. Si tú te das cuenta, el ángel de Dios estaba hablando con Cornelio. Uno puede decir: ¿cómo el ángel no le dijo a Cornelio lo que él tenía que hacer? ¿Sabe por qué no? Porque no le está permitido a los ángeles anunciar el evangelio. No le está permitido a ellos proclamar, aunque lo anhelen, aunque lo deseen, aunque rueguen para hacerlo. No le está permitido. Los que tenemos que predicar el evangelio somos nosotros. Los que tenemos que proclamar a Cristo somos nosotros. Los que tenemos que anunciar las verdades de la salvación somos nosotros. Los que tenemos que decirle al mundo que crean en Jesucristo como su Señor y Salvador personal somos nosotros. Dios nos ha entregado el ministerio del evangelio, el ministerio de la verdad, que es Cristo Jesús, para el mundo entero. ¡Qué maravilloso es esto! El ángel podía haberle dicho lo que tenía que hacer, pero él le dice: ve, manda a buscar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él habita en tal casa, allí, a orillas del mar. Ve, manda a buscarlo. Él te dirá lo que tienes que hacer.
Su acto de heroísmo de este hombre, no se olvide que era un oficial de Roma. Era un incircunciso, según las leyes, ¿cierto?, judaicas. Era un hombre que pertenecía a otra nación. Benditos, era un gentil. ¿Cuál fue su acto de heroísmo de Cornelio? Pese a ser un oficial de Roma, él se sometió a Dios. Él pudo guardar la creencia en el Dios de Israel. Pese a que era romano, él creyó en Dios y fue temeroso, y fue un hombre que ayudó a las personas, y fue un hombre de oración, y producto de eso, él fue bendecido por Dios. Él fue el precursor de que el Evangelio se propagara entre los gentiles. Versículos 19 y 20 del capítulo 10 de Hechos dice lo siguiente: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Fue el precursor, claro que sí. Fue el precursor para que el Evangelio se propagara entre los gentiles. No nos olvidemos que Pedro estaba solo en Jerusalén. Mas Felipe estaba predicando en otros sectores, porque él huyó de Jerusalén. Después de la muerte de Esteban, tuvo que huir para salvar su vida. Pero Cornelio era un romano, un soldado, un oficial, y él se somete a Dios. Él se somete a la voluntad de Dios. Y él obedece a Dios al enviar, ¿cierto?, a sus siervos y a un soldado de confianza a buscar a ese hombre judío, hebreo, para que le dijera lo que tenía que hacer. Fue el precursor para que Pedro saliera de su cuna, de su comodidad, para que Pedro saliera de Jerusalén a otros lugares y llevara el Evangelio de Jesucristo. Poderoso, maravilloso es el Señor. Su acto de heroísmo también fue que él no se rebajó al mandar a buscar a Pedro, sino que obedeció a Dios. Dios le había dicho a través del ángel que le enviara a buscar. Él no dijo: pero Señor, si tú me estás hablando, si el ángel me está diciendo, hablando conmigo, ¿acaso no puede decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que enviar a buscar a un judío? ¿Por qué tengo que enviar a buscar a un pescador? ¿Por qué tengo que enviar a buscar a un hombre de lo común de los hombres? ¿Por qué tengo que hacerlo? Pero él obedeció. Él envió inmediatamente, después que les habló a su siervo y a ese soldado de confianza lo que él había vivido, la revelación que él había tenido. Les envía inmediatamente a buscar a Pedro, porque Pedro tenía algo importante que decirle. Alabado sea Dios para siempre. Cornelio fue un héroe anónimo, ya que su propio hogar, escuche bien, su propio hogar se transformó en un lugar de adoración, debido a que el Espíritu Santo se derramó en ese lugar. La bendición que Dios tenía para Cornelio era tremenda. Él no se podía imaginar lo que Dios iba a hacer en su hogar. También tú a lo mejor no te puedes imaginar lo que Dios puede hacer en tu vida, lo que Dios puede hacer en tu hogar, lo que Dios puede hacer en tu familia. Su casa se transformó en un templo, su casa se transformó en un lugar donde la gente se reunió. Su casa, la casa de este oficial romano, ese fue un acto de heroísmo, de que en su propia casa, en la casa de un centurión, en la casa de un romano, en la casa de un gentil, en la casa de un hombre pagano según los judíos, se predicara la palabra gloriosa de Jesús. En los versículos 44 y 46 vemos, hermanos, allí algo tremendo que ocurrió. Cuando él envía a buscar a Pedro, ¿cierto? Pedro viene inmediatamente, ¿cierto?, a la casa, porque Dios le dice que él tenía que ir. Lo que pasó con Pedro cuando él está orando, ¿cierto?, allá en la azotea, era un anuncio de lo que Pedro pensaba, donde Dios le muestra un manto, ¿cierto?, lleno de reptiles, y Dios le dice: Pedro, mata y come.
¿Por qué? Porque él tenía hambre. Dios utiliza a veces nuestras condiciones para revelarnos ciertas cosas. Pedro estaba esperando porque se estaba cocinando, ¿cierto? En la casa abajo, y él estaba arriba orando de un momento. Pero él ve un manto donde estaba lleno de reptil y le dice: Dios, mate y come. Pedro no entendía aquello. Él dice: nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. ¿Cómo me dices, mate y come? Pero luego que él, ¿cierto?, escucha la voz de que le buscaban, él entendió el sueño, la visión, la revelación que él había tenido, que era necesario ir allá donde Cornelio, donde ese gentil, donde ese romano, y llevarle la palabra bendita, el plan de salvación que esa persona necesitaba. Qué tremendo, hermano, qué maravilloso es cómo Dios hace las cosas. A lo mejor tu propio hogar, tu propia familia necesita salvación. Y tú puedes ser un héroe anónimo, una héroe anónima. Y puedes transformar tu casa en un lugar de adoración, en un lugar de alabanza. ¿Cuántos necesitan que a lo mejor vayan a sus hogares a orar? Vayan a sus hogares a ungir a un enfermo. ¿Cuántos necesitan a lo mejor que vayan a sus hogares a imponer las manos sobre alguien que está sufriendo, con la esperanza de que Dios haga un milagro en esas personas? Alabado, bendito y exaltado sea el nombre de Jesús. Cornelio fue un héroe anónimo porque su casa se transformó en un lugar de adoración donde la presencia de Dios cayó. Cuando Pedro viene, ¿cierto?, dice que Cornelio lo estaba esperando y había invitado a muchas personas, probablemente familia, amigos de confianza. Su casa estaba llena para oír lo que Pedro iba a decir. Y mire lo que sucedió, versos 44 y 46 del capítulo 10 de Hechos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué palabras? Le estaba hablando de Jesús. Le estaba hablando que Cristo había derramado su sangre preciosa en el madero de la cruz. Le estaba hablando que Jesús había resucitado de entre los muertos. Le estaba hablando que todo el que creyere, que se arrepintiera, que se convirtiera y que se bautizara en el nombre de Jesús sería salvo. Estaba hablando Pedro esas palabras, ese mensaje. Y dice la Escritura: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban y oían el discurso. La presencia de Dios cayó en ese hogar. Bendito y alabado sea Dios para siempre. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Poderoso es Dios. Dios hace como Él quiere. Dios transforma a quien Él quiere. Dios da vida a quien Él quiere. Dios salva a quien Él quiere. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para cerrar las puertas? ¿Quiénes somos nosotros para impedir que la bendición caiga en las familias, en los hogares? ¿Quiénes somos nosotros para que el Evangelio sea expandido aún más? ¿Quiénes somos para retener aquello? Debemos obedecer y usar esta plataforma para llevar el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Tú eres uno de los que necesita a Jesús en tu vida. Tú eres uno de los que necesita salvación. Tú eres uno de los que necesita perdón de pecado. Tú eres uno de los que necesita el plan de salvación para tu vida. Tú eres uno de ellos. Bendito y alabado sea Dios. Y aquí están tus servidores para anunciarte que en Jesús hay vida, que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay perdón de pecado, que en Jesús hay esperanza, no importando cómo esté tu vida, cómo esté tu corazón, cómo esté tu alma, tu hogar, tu familia. Cristo es tu esperanza, Cristo es tu esperanza, y Él quiere salir a tu encuentro y darte vida, y vida en abundancia. Maravilloso es Dios, poderoso es el Señor, que nos enseña este héroe anónimo, porque fue un héroe. Era un héroe el hecho de ya ser un centurión y estar a cargo de 100 soldados. Era un héroe el hecho de haber mandado a buscar a un hebreo, a un judío, para que le hablara lo que Dios le había dicho, porque él tenía un mensaje que entregarlo. Fue un héroe porque reunió a su familia, porque reunió su casa, porque reunió a sus hijos, a su familia, para que oyeran lo que Pedro tenía. Fue un héroe porque gracias a él el Evangelio de Jesucristo a través de Pedro fue proclamado en su casa, y todos los que habían allí, todos los que estaban allí, todos los que escucharon la palabra de Dios, amado hermano, creyeron
Y al creer vino el poder, vino la gloria, vino la magnificencia, vino la presencia de Dios y llenó ese hogar, llenó esa casa, llenó a los que allí estaban, bautizándolos con el poder del Espíritu Santo, porque los oían hablar en otras lenguas. ¿Qué nos enseña Dios a través de Cornelio? ¿Qué nos enseña Dios a través de Cornelio? Nos enseña que es muy importante la búsqueda y el temor a Dios. Nos enseña que es muy importante buscar y el temer a Dios, porque esto traerá recompensa. Cornelio buscaba a Dios a través de la oración y temía a Dios junto a su familia. Y eso le trajo recompensa, le trajo el Evangelio a su propia casa, le trajo el plan de salvación para su alma a su propia casa. La búsqueda y el temor a Dios siempre traerán recompensa a nuestras vidas. ¿Quieres recompensa de Dios? Busca a Dios y teme a Dios y obedécele a Él con todo el corazón. Muchos dicen creer en Dios. Muchos dicen creer en Dios. Usted le pregunta a alguien por la calle si cree en Dios. Sí, yo creo en Dios. Si le pregunta a lo mejor a un ebrio, a alguien que está en los vicios, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios, la mayoría cree en Dios. Pero no es mi creer humano. No es mi creer humano lo que me va a salvar. No es mi creer humano lo que me va a llevar a la vida eterna. Es creer en la palabra de Cristo. Es creer en el Evangelio de Jesús. Es creer, amado hermano, a través de la palabra de Dios. No basta creer en Dios. Hay que tener un encuentro con Dios. Cornelio creía en Dios, amaba a Dios, hacía limosna, hacía oraciones, pero él necesitaba tener un encuentro con Dios. Y tú necesitas tener un encuentro con Dios. Yo necesito tener un encuentro con Dios cada día. Tú necesitas encontrarte con Jesús. No basta solo creer. No basta solo creer. Hay que encontrarse con Cristo. Él quiere abrazarte. Y Él está usando esta plataforma para abrazarte. Para poder tener un encuentro con usted. No basta decir yo creo. No basta eso. Cristo quiere encontrarse contigo y abrazarte. No importa, hermano amado, el color, la raza, el estatus social, riqueza o pobreza del ser humano, ya que en todas partes del mundo hay corazones dispuestos a servir y buscar a Dios. Pedro no se imaginaba que un romano, un centurión, un soldado amara tanto a Dios. Él no se imaginaba que ese hombre daba limosna, era temeroso de Dios con su familia. Él nunca se imaginó aquello, hermanos amados. Siempre va a haber un corazón necesitado. Siempre va a haber un corazón necesitado de Dios. Y tú eres uno de ellos. Tu corazón es uno de aquellos tantos que necesitan a Dios en su vida. Tú eres uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Todos los que ahora están conectados son un corazón necesitado de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Dios no está mirando color ni raza. No está mirando al rico o al pobre. Dios está mirando tu corazón. Solo abre tu corazón. Deja entrar a Jesús en tu vida. Si tienes imágenes, pinturas, crucifijos, aparta esa cosa de ti que es idolatría delante de los ojos de Dios. Abre tu corazón, deja entrar a Jesús. Dios es espíritu y los que le alaban en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, que le alaben, que le exalten. Tú no necesitas tener una imagen delante de ti para orarle, para pedirle. Solo incline tu rostro, solo levanta tus manos, solo abre tu boca, solo abre tu corazón y dile a Dios: Señor, aquí está mi vida que te necesita, aquí está mi vida que quiere conocerte, aquí está mi vida que quiere entregarse a ti, Señor. Revélate a mi vida para poder conocerte cada día. Dios quiere bendecir tu vida. Tú puedes ser un héroe anónimo, una héroe anónima. Tú en tu iglesia puedes ser un héroe anónimo. Cuando tú haces cosas sin que lo sepa tu mano derecha, lo que haga tu izquierda no lo sepa tu mano derecha, lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Tú puedes ser un héroe anónimo. Dios te bendiga y que Dios bendiga esta palabra en tu corazón. Aprendamos de Cornelio que siendo un hombre oficial del ejército romano, era un hombre que oraba, un hombre que daba limosna, un hombre dadivoso, un hombre de oración.
un hombre que temía a Dios junto a su familia, un hombre que obedeció la voz del ángel que enviara a buscar a Pedro, un hombre que recibió a Pedro con gozo, con alegría, y no estaba solo él y su familia, sino que había invitado a muchos otros a su casa para oír lo que Pedro tenía que decirle. Un hombre que creyó el mensaje de salvación, un hombre que creyó que el Espíritu descendería sobre toda su casa y el poder de Dios cayó en ese lugar. Un hombre que no temió las leyes romanas, sino más bien temió a Dios y abrió su corazón y se entregó a Él. Eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Entrega tu vida a Jesús. Abre tu corazón. Que los afanes de esta vida no sean obstáculos para dejar entrar a Cristo a tu corazón. Que los obstáculos, que los afanes, que los placeres de este mundo no sean obstáculo para que Cristo entre en tu vida. Que Dios te bendiga y que esta palabra corra como ríos de agua viva en favor de tu vida, en favor de tu alma. Deja entrar a Jesús, deja entrar a Cristo. Escucha el mensaje de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Jesús, acepta a Jesús, cree que Dios se hizo carne, y en su condición de carne dio su vida por ti y por mí. Dio su sangre, murió ya en el madero de la cruz, fue sepultado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Y Él vive, y está aquí, y está ahí contigo. Y Él te está diciendo que Él dio su vida por ti, porque te ama, y no quieres que tú te pierdas. Deja entrar a Jesús, deja entrar a Jesús, que el temor no sea obstáculo, que el que dirán no sea obstáculo. Vela por tu alma, vela por tu hogar, vela por tu familia. Acepta a Jesús, recíbelo ahora, en este momento. Si hay alguien tal vez que está detrás de pantalla y quiera recibir a Cristo, quiera recibir a Jesús en esta misma hora, solo diga amén. Te recibo en mi corazón. Quiero que tú me encamines, Señor. Quiero que tú me dirijas. Quiero que usted me enseñe, Señor, qué debo hacer para obtener la vida eterna. Dios, aquí estoy, rendido a ti, que tu palabra haga vida en mí. Aumenta mi fe a través de tu palabra. Gracias. Dele las gracias a Dios por este momento que Dios le está dando, no el pastor. Dios se está revelando a tu vida. Él te ama y no quiere que tú te pierdas. Que el Señor Jesús bendiga esta su palabra y siga corriendo como ríos de agua viva.